Parece que podemos tener contacto ya con el perdido en los bosques del Nalón, Javi Pérez Campos, pero antes mensaje rápidamente. Pues vamos con mensajes que a mí la encuesta, por cierto, ¿cómo va? Más miedo. Vamos a ver cómo va la encuesta en estos momentos. La pregunta: la industria alimenticia está poniendo en peligro la salud mundial. 85,9% opina que sí, frente al 14,1%. Iciar desde Madrid decía: buenas noches, hace unos días leí en un periódico cosas terribles que hacen con los alimentos en China. Por ejemplo, lo que más me impactó fue que los cerdos muertos por alguna enfermedad los metían 90 minutos en unos líquidos químicos y se convertían en ternera. Tremendo. Felicidades por el programa. Leyenda urbana total, seguro. Más leyendas, a ver si son leyendas o son verdad, Santi. Rafa desde Teruel, ¿sabéis si es cierta esa leyenda urbana que la mantequilla se hace con petróleo? Madre mía. Pero después de lo que ha contado Santi me lo creo. Hombre, no toda la mantequilla, me imagino, ¿no? Pero que alguna tenga ya un ribetillo de... Hombre, vamos a ver. Eso viene no de la mantequilla, sino de la margarina. Que efectivamente no hay un animal que dé margarina ni una planta de la margarina, sino que se hace con una combinación de aceites y un proceso químico. Déjalo ahí, Santi. Pero es un producto perfectamente sano y, pero vamos, yo me he puesto de margarina de pequeño que ni te puedes imaginar. Pero la margarina es un invento, o sea, es un invento de la ciencia. Comiste mucha margarina y por eso se ha acabado, pues eso, la nave del misterio. Ramona desde Los Nietos en Murcia dice que es la primera vez que escucha el programa. Pues bienvenida, amiga. Gracias. Y habláis de uno de los temas que más me interesan del momento. Enhorabuena. En mi casa tenemos un pequeño huerto y lo poco que obtenemos supera con creces a cualquier tipo de compra que hagamos. En sabor, en durabilidad, es increíble la diferencia solo con el cultivo de toda la vida. Una pregunta: ¿qué documental es ese que hemos escuchado? Vamos allá, Santi, a hacer otro documental más famoso todavía. Que digas el nombre. Se llama Food Inc. ¿Comida? Comida. Food, F-O-O-D. F-O-D-I-N-C. Mari Carmen desde Lepe, Sevilla. Si nos fijamos, no solo es la bacteria de la carne, la del pescado, las verduras y los huevos. Yo he creado en mis macetas un pequeño huerto y el sabor de mis hortalizas son las de mi infancia. Oye, mándanos alguna. Qué buenos esos tomates recién cultivados en esos huertitos pequeños. Rosa, que nos dice: hola amigos, lo que decís de los supermercados es cierto, trabajo en uno y hay artículos a los que se les pone el cartel de oferta e igual cuesta unos céntimos más y la gente no se da cuenta. Bueno, vamos Vanessa a llamar... desde Las Palmas, ¿Sí? Que su hijo hace 3 meses tiene una hiperactividad alérgica diagnosticada y lo primero que el médico le retiró fue el tomate, las lechugas, el atún en lata. ¿Algo tendrá que ver la manipulación alimenticia? Y ahora rápidamente vamos a cambiar el tercio. Noel, conectamos, aunque sea un minuto, para saber cómo está nuestro compañero Javi Pérez Campos. 3 y 9 minutos. Javi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos habías asustado, compañero, de verdad. Hemos pasado unos minutos que no sabíamos cómo localizarte. No ha pasado nada malo, ¿no? No ha pasado nada más allá de lo anecdótico, como en principio ocurre con la noche. Bueno, lo que ocurre es que son zonas donde la cobertura es un poco viene y va, ¿no? Como es lógico, en mitad del bosque. Y bueno, estoy sano y salvo. Hay que decirle, hay que tranquilizar a la gente que está todo el mundo ahí un poco pendiente y lo agradezco además. ¿Has vuelto a escuchar la algazara? Sí, es algo que viene y va durante toda la noche. Es algo que no para. También es cierto que ahora mismo, en este mismo momento ya parece que no se escucha el ulular de algún pájaro y bueno, pues un poco eso. Hay que orientarse también con estas luces, que es lo principal, no perderse, cosa que sería bastante fácil ahora mismo. Y bueno, la verdad es que un poco más tranquilo, ¿no? Parece que he recobrado un poco la tranquilidad. Porque lo has pasado mal, Javi, cierto... Lo has pasado mal. Ha habido un par de momentos que estabas muy intranquilo. Sí, sobre todo porque, claro, imagíname, en mitad de la oscuridad, la linterna completamente apagada, que por cierto ha empezado a fallar hace un rato,
Y bueno, pues aquí contando estas historias y bueno, pues la intranquilidad es absoluta, y es cierto que con estos sonidos que hemos empezado a escuchar y que no sé la procedencia de los mismos ni la explicación que tendrán, lo más probable lógicamente es que tengan una explicación lógica, ¿no? Pero cuéntamelo a mí aquí Javi, ahora mismo esta tarde. Pues seguimos en contacto y espero que escuches con mucha atención esta maravillosa historia que viene a continuación, y que creo que el mejor sitio para escucharla es donde estás. Venga, un abrazo, amigo. Os estaré escuchando, y solo una última cosa, Iker, que sí que es interesante, ¿no? Y que pasa bastantes veces. La grabadora, hemos podido grabar ese minuto. Después de terminar la conexión, he ido a continuar haciendo este experimento de sonido. He ido a dejar la grabadora en una roca cercana, y la grabadora no se enciende. Las pilas nuevas de esta tarde, y no hay quien la encienda. Todo un clásico, Javi. Un abrazo. Guárdala a buen recaudo, que nosotros grabamos alguna vez algo y la grabadora desapareció. Un abrazo, compañero. Un abrazo fuerte a todos. Tres y 12. Esta noche ha sido muy especial, está siendo muy especial, ¿verdad? Ni siquiera el inicio ha sido el habitual. Y hemos tenido algunos problemas porque en Salamanca, ciudad mágica donde las haya, también había algún que otro problemilla, pero creo que ya está perfectamente solventado. Y os voy a contar un pequeño secreto, que es que yo esto de los secretos lo llevo mal, siempre acabo contándolo porque, vamos a ver, recibo en mi mail una imagen y nada más recibirla me quedo mirando, y yo luego contaré un poco el final. Digo, estas caras ya las he visto en algún sitio, estos rostros que me penetran casi desde el otro lado del tiempo, yo los he visto en otro sitio. Y como ocurre con los arquetipos, las imágenes muy fuertes se quedan dentro, los tenemos en la mesa ahora, dentro de lo más hondo del cerebro reptiliano, ¿no? Porque son muy sencillos. Lo sabían bien los artistas de lo sagrado. Para dar miedo, terror o para crear algo con alma no hace falta lo rococó y lo barroco, ¿eh? Conforme menos elementos, mejor. Y eran como unos ídolos. El mail era remitido por un buen amigo, profesor de la Universidad de Salamanca, siguiendo la estela del gran doctor del Brío, uno de los grandes expertos en la antropología, en la investigación, en la búsqueda de todo lo extraño. Su última obra es el gran libro de los brujos y magos, y ha iniciado una increíble labor en Tatanka Editorial. Ha publicado muchos libros de leyendas urbanas y otras cosas, investigando por las serranías de Salamanca, pero me mandaba su último hallazgo y me decía, Iker, son telegénicos, traspasan la pantalla, tienen algo. Y vaya, yo estaba a estas mismas horas, pero en mi despacho, en mi casa, en la biblioteca, rodeado de miles de historias, y viéndolos fijamente, digo, tienen un secreto. Cuéntame algo de esa historia. Cuéntame algo de esa historia. Tomás, hijo, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, ¿qué tal? Y gracias por el esfuerzo, que sé que ha habido todo tipo de tropelías y aventuras. Encantado, es la noche salmantina que tiene ese tipo de problemas siempre. Sí, señor, sí, señor. En pleno corazón de Salamanca nos vas a contar una cosa, vamos a intentar componerla para los oyentes. Amigos todos, muy atentos, viajamos a Edimburgo. En pleno siglo XIX, como tantas grandes historias y hallazgos, un grupo de niños que están jugando encuentran algo, ¿verdad? Eso es, sí, es una escena que tiene lugar en el año 1836 y estos niños juegan a buscar conejos, ¿no? Ellos están cazando conejos en un paraje maravilloso de la ciudad de Edimburgo que es el Arthur Seat, ¿no? Una montaña que hay a los pies de la ciudad, un gigantesco páramo, y allí estos niños encuentran pues estas figuras, ¿no? De las que hablabas, con estas características tan especiales. Encuentran un agujero en el suelo, parece que llevan un perrito para cazar conejos, el perro se para encima de un determinado lugar y estos chicos encuentran unas losas de piedra que cubren una pequeña oquedad, ¿no? Y bueno, pues las quitan con curiosidad y encuentran 17 pequeñas cajitas a las que en principio no dan mucha importancia, ¿no? Incluso se tiran con ellas, juegan, destrozan varias, y bueno, pues es su profesor de matemáticas, al que estos chicos les llevan las cajitas al día siguiente, quien parece que, según cuenta la historia, con un cuchillo en la mesa de la cocina abre estas cajas y descubre que dentro de cada una de ellas hay una pequeña figura, un pequeño idolillo, un pequeño cadáver simbólico, ¿no? Un pequeño muñequito que vendrán a ser por los habitantes de estos ataúdes de hadas, que es como se empezarán a conocer en la ciudad de Edimburgo a partir de ese momento. Imaginemos al profesor abriendo una de estas piezas
¿Que cómo son, Tomás? Hagamos la radiografía e imaginemos. 17, pues, el número es importante. Sí, eso es, el número es casi la clave, ¿no?, de la historia. Pero, ¿cómo son estas figuras? Pues son, como tú bien has dicho, alucinantes, ¿no? Y son casi pues unos muñequitos del tamaño más o menos de un dedo de una persona normal, y están cada uno de ellos metidos en una caja de madera oscura, dañada por el tiempo, ¿no?, por la humedad de esa oquedad donde estuvieron metidas, ¿no? Todas estas cajitas además están repujadas con trocitos de metal, como si se tratara de un verdadero ataúd, y bueno, pues los muñecos son auténticamente siniestros, son esos pequeños muñequitos que tienen unos ojos enormes, que parece que están abiertos de par en par, como si fueran los de una máscara románica, ¿no?, los de un ídolo antiguo. Están todos ellos vestidos con telas sencillas, con pequeños ropajes. En algunas ocasiones estos ropajes están pegados, en otras están cosidos, y bueno, pues tienen esa expresión, ¿no?, estupefacta, ¿no?, esos ojos fijos que parece que no miran a ninguna parte, y en todos ellos pues tienen pintadas las botitas, tienen pintado el pelo, y bueno, pues al final componen pues eso, una especie de pequeño sarcófago, de pequeño funeral en miniatura cada uno de ellos. Un sorprendente hallazgo, cubierto por losas, en un monte sagrado. La zona no es cualquiera zona. Pero claro, cada uno es diferente. Sí. Serían como una especie de soldaditos de plomo, algunos un poco como amputados o no completos. La cara es importante y como con su propia mortaja cada uno. Eso es, sí. Este profesor, que era un tal Ferguson, ¿no?, de allí de Edimburgo, puso esto en conocimiento de una sociedad arqueológica a la que él pertenecía, y empezaron a hacer unos primeros estudios, ¿no?, en aquella época, en el siglo XIX, y sí que se dieron cuenta ya en aquel momento de que probablemente estos muñecos se habían hecho a partir de unos soldaditos, en este caso de madera, sin duda hechos por algún artesano, que habían sido adaptados y habían sido tallados y habían sido decorados con rasgos individuales, probablemente con la intención de que cada uno de ellos representara a una persona concreta. Primeras hipótesis. Es demasiado raro y demasiado macabro. Si se ven de frente, tienen ese puñetazo en el alma que dan solo algunos ídolos de la antigüedad, aunque evidentemente, claro, son antiguos, son de la época. Empiezan las investigaciones, Tomás. Eso es, sí. Rápidamente los primeros hipótesis que se trazan parten del hecho de que son recientes, o sea, son unos muñequitos que están hechos con los materiales de pocos años antes, ¿no? Se calcula que como mucho de una década antes de que los niños los encontraran. Son muñecos que seguramente aquellos soldaditos representaban algún tipo de regimiento de las guerras napoleónicas, ¿no?, que acababan casi de terminar, y bueno, pues se da cuenta todo el mundo de que es algo reciente. Entonces empiezan a hacerse cábalas, y bueno, lo primero que se piensa es que tal vez se trate de alguna ritual de brujería, ¿no?, una especie de vudú, una especie de entierro simbólico para tratar de dañar a esas personas. Pero bueno, rápidamente parece que esas ideas se descartan. Se piensa después que seguramente de lo que se trate es del entierro ritual de una tripulación de un barco, ¿no?, de unos marineros perdidos en el mar, y que bueno, que desaparecen, no vuelven jamás, y se les entierra de esa forma, ¿no? Pero también eso resulta raro porque no es suelo consagrado, y por otra parte los investigadores empiezan a buscar qué barco ha desaparecido con 17 personas a bordo, ¿no? Y no hay manera de encontrar ningún barco por el estilo. O sea, Tomás, la primera hipótesis que barajan los investigadores, los estamos imaginando con los ataúdes en una sociedad de arqueología diciendo puede ser un entierro marinero. Es decir, que alguien, recordando aquella tragedia, hubiese hecho un funeral que nunca tuvo lugar. Y es que, ojo, esa práctica, Carmen, ocurría. No con ese tamaño quizás, que es lo extraño, ¿no? No, ocurría sin ataúdes, ocurría poniendo simplemente cruces al lado de las costas donde esos marineros tenían que haber llegado y nunca llegaron sus cuerpos, por ejemplo. Pero esa hipótesis que decía Tomás, lo que no casa es que al parecer esos pequeños ataúdes fueron puestos en esa pequeña cueva en distintas épocas. Si hubiera sido... Alguien iba con un ataúd cada vez. Claro, si hubiera sido un ahogamiento de marineros en un mismo barco, hubieran puesto los 17 a la vez, pero al parecer había madera de unos pequeños ataúdes que estaba mucho más deshecha, incluso los muñecos y la tela que los cubría, que estaban mucho más envejecidos que los que estaban en estancias superiores. Si no recuerdo mal, Tomás, estaban puestos 8 en una hilera, otros 8 encima y uno justamente arriba del todo. Eso es, efectivamente, así era. Hay una cosa importante, ya surge un gremio, un artesano, alguien que dice que parece trabajo propio de zapateros.
Sí, porque parece que se investiga ya en ese momento cuál es la herramienta, ¿no?, con la que se han hecho esos ataúdes y se han tallado los muñecos, y se descubre que seguramente ha sido un instrumento de hoja curva, parecido a los que utilizan los zapateros y los curtidores, y de hecho es evidente por la tosquedad del trabajo, ¿no?, que no era un artesano de la madera especializado, sino que era alguien que disponía de herramientas con las que podía hacer ese trabajo, pero que no disponía de la habilidad suficiente como para hacer un trabajo fino, ¿no? E incluso apuntaban que esos decorados que tenían algunas de las cajitas están hechos en estaño. El estaño lo utilizaban los zapateros para las hebillas. Por eso también lo relacionaban los pegamentos, ese estaño, la forma tosca, como bien decía Tomás, de hacer esos pequeños ataúdes, incluso de hacer los muñecos a los que algunos, después de hacer la cajita, como no cabían bien, los habían quitado los brazos o las piernas si no entraban, si no encajaban perfectamente en ese huequecito. Sí. La gran pregunta es, ¿quién había estado haciendo eso casi como un secreto? ¿Quién había estado peregrinando a ese monte tan especial, dejando esos ataúdes, al parecer durante años, y con ese trabajo, para no ser visto nunca, enterrados en su propio sarcófago? Dos cosas. Yo no sé si encontraron más elementos, más señales en aquellos instantes, si los investigadores, que imagino que ya estarían intrigados con el asunto, encontraron alguna pista más en el entorno. Y segundo, es que tú acabas de estar allí. Bueno, Tomás Hijo demuestra de qué pasta está hecho cuando me manda ese mail. Nos encontramos los tres, ¿no?, en interacción con esas caras. Digo, cómo me gustaría ser más de esto. Y esta semana prácticamente he estado allí rodando, ¿no?, y rondando por esa zona. Dos cosas: ¿se encontraron más cosas, más elementos, Tomás? Y segundo, ¿ese monte es un lugar especial? Ese monte es un lugar absolutamente espectacular, rodeado de leyendas, con una serie de connotaciones para la ciudad impresionantes, ¿no? De hecho se llama Arthur Seat, el asiento de Arturo, ¿no? Y parece que, aunque no hay nada demostrado, está relacionado con ese tipo de leyendas y de mitos, ¿no? Y bueno, sobre si se encontraron cosas y más pistas y más indicios en el lugar, no hay constancia. Solamente se sabe que también en el lote de los ataúdes, en un principio, que fue adquirido por un museísta aficionado de la ciudad de Edimburgo, ¿no?, un tipo que tenía su museo de curiosidades, también estaban aquellas piedras que cubrían el agujero, que habían sido también talladas toscamente en forma de lápida. Eran como lápidas, las losas de arriba. También tenían una labra muy tosca, pero sí eran, sobre todo la losa principal que cerraba la cueva, estaba tallada como si fuera una lápida. Pero esa losa se perdió, esas piedras se perdieron, igual que se perdieron 9 de los 17 ataúdes, ¿no?, pues en esa deambular que tuvieron de mano en mano, pues casi hasta nuestros días. Y en algún lugar de Edimburgo están los ataúdes, y nuestro compañero Tomás Hijo ha estado a milímetros, ha posado su cara casi sobre ellos. ¿Cuál es la sensación? Son impresionantes, porque una cosa es ver una foto en internet o alguna imagen en algún documental que hay por ahí, y otra cosa es verlos allí en el Museo Nacional de Escocia, que es donde están ahora mismo expuestos a la vista de cualquiera. No hay ningún secreto sobre ellos, perfectamente explicando esta historia que estamos hablando aquí. Y bueno, son una auténtica maravilla, porque tienen esa sensación de lo añejo, de lo viejo, de lo misterioso. Estremecen. Y estremecen sobre todo porque tienen una cualidad que a mí me parece terrorífica, ¿no?, que es que tienen un tratamiento casi infantil, ¿no? Parece esto que decías tú de los ídolos antiguos, que yo creo que es algo que también está presente en los dibujos de los niños, ¿no? Y hay algo también infantil, algo tosco, algo pueril en ellos que da miedo, ¿no?, que interesa mucho. Ídolos de niños, un zapatero, 17 ataúdes, todo un misterio. Porque evidentemente el número arrojaba algo. Y esta historia se complica y conecta con otra absolutamente fabulosa. Por eso Noel Calero, nuestro amigo, está poniendo música en honor a Edgar Allan Poe, porque es una historia como para el gran Edgardo, ¿no? ¿Quién había matado 17 personas en Escocia? Pues había un par de tipos, un par de inmigrantes irlandeses de bastante mala catadura, por lo que dice la historia, que son William Burke y William Hart, dos tipos que llegaron a Edimburgo a trabajar en la construcción de un gran canal que se estaba haciendo en aquel momento, y que, bueno, pues cuando terminaron las obras se encontraron faltos de recurso y se dedicaron a un negocio bastante oscuro, ¿no? Uno de ellos, además, se sabe que era de la profesión anterior, era zapatero. Has paseado también por los cementerios de Escocia y nos lo vas a contar, porque fijándose en algunas tumbas, el visitante puede darse cuenta de que había una especial protección. Ahí intervendrán Burke y Hart, pero es que había un terror a los resucitadores, un terror real.
Sí. Se sabe perfectamente que en esos años, unos poquitos años antes de que los niños que estaban cazando conejos encontraran los ataúdes, Edimburgo era el mayor centro de todo el Imperio Británico de formación de cirujanos y médicos. De hecho, la Universidad de Edimburgo producía el 95%, ¿no?, de los cirujanos que iban en los batallones del Imperio, iban en cada uno de los barcos, y todo joven noble, todo joven caballero que quería hacer fortuna y no tenía dinero, no tenía posición, pues contemplaba la carrera de medicina. Se dio el caso de que se revocaron una serie de normas, un código que se llamaba el Código Sangriento, ¿no? Para que os hagáis la idea, había 200 y pico crímenes en aquel momento en el Imperio Británico que se condenaban con la muerte, ¿no? Robar un chelín, cortar un árbol, robar una oveja, y de repente, cuando se revocó el Código Sangriento, solo quedaron 2 crímenes castigados con la pena de muerte, ¿no? Y la cuestión es que solo se podían utilizar en las salas de disección de las universidades los cadáveres de estos condenados, con lo cual de repente todos los anatomistas del Reino Unido y sobre todo los de Edimburgo se quedaron sin cadáveres para utilizar en las salas de disección. Se quedaron sin materia prima. Exactamente, no había forma de explicar a estudiantes, a todos los cientos de estudiantes que había en Edimburgo, pues dónde se colocaban las distintas partes del cuerpo y cómo funcionaba ¿no? Además salió una ley, la Ley de Anatomía de 1832, que prohíbe hacerse, pues porque muchos mendigos que se quedaban por la calle, por ejemplo, muertos, los utilizaban para esas disecciones, para aprender, y esto lo prohíben ya por ley, incluso a los ejecutados, a los reos, lo mismo, los cuerpos dicen que no pueden dárselos para el estudio de la ciencia, con lo cual se hace cada vez más difícil encontrar cuerpos que además estén recientes para que esos estudiantes puedan saber cómo es la anatomía humana. De hecho, fíjate que efectivamente después de la derogación del Código Sangriento venía a haber una media de 50 ejecuciones más o menos en todo Reino Unido. Se cifraba que la necesidad de cadáveres de las facultades era de 10 veces más, era como de 500. Había un mercado. Había un nicho. Eso es. Había un nicho de mercado. Nunca mejor dicho, porque en esos nichos y sepulturas empiezan a ocurrir cosas increíbles, y ahí vendrán los 2 personajes de este drama, Burke y Hare, o Burke y Hare, que incluso suenan más terrible, ¿no? Les he llamado así. Burke y Hare con sus capas, merodeando como fantasmas, como el primer caso de hoy, las verjas del cementerio, que ya era lugar de ultramundo, lugar prohibido, lugar temido en esa época casi del romanticismo. Pero claro, antes de que lleguen ellos, ¿es cierto, Tomás, que había familias que montaban guardia? ¿Es cierto que había todo tipo de artilugios para evitar a los resucitadores? Claro, se tomaban todo tipo de precauciones. Rápidamente la desaparición de cadáveres, aunque los resucitadores, los ladrones de cadáveres, tenían un método muy fino que apenas dejaba casi huellas, pues sacaban a los cadáveres por un pequeño agujero, pero es lógico que rápidamente en las aulas de medicina se reconocieran algunos de esos cadáveres y algún estudiante pues viera allí a su tío o algún familiar sobre la mesa, y el terror cundió muy rápidamente, ¿no? Las familias montaban guardias durante 15 días sobre la tumba esperando que el cuerpo ya quedara inservible. Se crearon ataúdes blindados, ataúdes fuertes, ¿no? Ataúdes de hierro, que algunos de ellos también están en el Museo Nacional de Escocia. Se verjaban las tumbas, se crearon patrullas especiales en los cementerios, se alambraron, se pusieron torres de vigilancia, e incluso hay casos muy interesantes de deportistas, ¿no?, que eran los cuerpos tal vez más codiciados en aquella época por su desarrollo, que habían pagado a los enterradores grandes sumas de dinero, sus familiares, para que los enterraran a profundidades inverosímiles, ¿no?, a 9 metros de profundidad o 7 metros de profundidad, intentando así evitar pues que los cuerpos fueran robados, ¿no? Para que no accedían a ellos los de la pala de madera, que los llamaban. Y había casas de pudrimiento. La pala de madera era porque, como había que cavar de noche y en silencio, la pala de madera no hacía ruido, la de metal sí. Entonces, era una de las herramientas del oficio. Y llegaban cuando ya efectivamente los mortgages, estas verjas que cubrían, los vigilantes que se quedaban allí 20 y tantos días hasta que el cuerpo estaba prácticamente inutilizable, etcétera, etcétera, ya se inventaban cosas como hacer galerías. Es decir, empezaban a cavar en otro extremo del cementerio casi, hacían una galería subterránea y entraban por un lateral y desde ahí ya se llevaban el cuerpo. Eso sí, siempre sin llevarse nada más que el cuerpo. Sí. Porque claro, llevarse un cuerpo era un delito menor. Te podía caer una multa, algún año de cárcel, pero si te llevaban las joyas o las ropas ya era un delito bastante mayor y la condena podía ser mucho más alta. Nuestros amigos y amigas estarán diciendo, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con los pequeños ataúdes? Ahí estamos casi viendo a Burke y Hare,
dos personajes de mala estofa, de baja catadura. Que al parecer también hacían de las suyas por los cementerios, recogiendo cadáveres. Incluso se enfrentaban a lo que ellos llamaban y ponían en los cementerios collares de ataúd. Enterraban a los muertos con un collar de hierro que se unía al ataúd para que así no fuera tan fácil y no se los pudieran llevar. Llegaron a hacer casas de pudrimiento, dejaban los cadáveres allí varios días hasta que el cuerpo se podría y entonces ya no podían utilizarlo para ser estudiado para la ciencia. Todo en contra de estos resucitadores. Ahí están los dos, los estamos viendo. ¿Qué pasa? Que hay un incidente. Primero, ¿qué sabemos antes de su carrera delictiva de estos dos personajes? Y parece que hay un día o una noche en la que pasa algo que va a marcar para siempre su carrera, ¿no? Pues estos dos tipos, como decíamos, llegaron de Irlanda, ellos no se conocían, vivían en Edimburgo por separado, y uno de ellos, Hart, que bueno, por caracterizarlos un poco a los dos, ¿no? Burke era un poco el hombre educado, el hombre fino, el seductor, en algunos casos dicen que era incluso un poco showman, ¿no? Y Hart era un poco pues la fuerza bruta, la mala bestia, el camorrista. Pues estos tíos se conocieron estos dos sujetos se conocieron en una posada que regentaba una mujer que acabó siendo la mujer de Hart, ¿no? Porque Hart era soltero, se casó con esta chica y ellos dos pues empezaron a regentar una posada. Burke se alojó allí con su amante porque él tenía una esposa en Irlanda, pero luego se lió con otra mujer allí en Edimburgo, y una noche pues uno de los inquilinos de la posada murió, un viejo pensionista del ejército llamado Donald, pues murió en la posada por enfermedad, debiendo a la patrona, a la mujer de Hart, 4 libras. Entonces, claro, esto irritó mucho a Hart, irritó a su mujer, y parece que entre Burke y Hart tuvieron la feliz idea de vender el cadáver de este Donald para intentar paliar la deuda y así sacarse unas libras, ¿no? Así que estos tipos lo que se les ocurrió fue coger un ataúd, llenarlo de trozos de corteza, porque ellos vivían en el callejón de los curtidores, que es donde estaba la posada, donde había muchos trozos de corteza que se utilizaban para la curtiduría, y bueno, llevaron el ataúd, fue relativamente fácil, y se dirigieron a la facultad de Edimburgo con el cadáver escondido, algunos dicen que en un barril de arenques, para vendérselo al profesor Monroe, que era el catedrático de anatomía de la universidad. Monroe estaba de vacaciones, por lo que parece, así que un estudiante les dijo que por qué no se dirigían mejor a la casa del doctor Knox, que era un profesor particular de anatomía, que era un personaje muy conocido, y allí llevaron al cuerpo del pobre Donald, y el doctor Knox pues recibió con agrado la mercancía, les pagó muy bien, mucho mejor de lo que les hubiera pagado el otro, y les ofreció pues una buena suma cada vez que le llevaran un cuerpo y muy pocas preguntas. Y el siniestro doctor, con pocos escrúpulos como vemos, empezó a ser el mejor cliente de estos dos individuos, que de inmediato roban cadáveres o empiezan a idear otro plan más macabro todavía. Sí, ellos empiezan a pensar rápidamente que, dado la dificultad que hay para conseguir cadáveres en los cementerios, pues en principio piensan hacerse con más moribundos, ¿no? Pero claro, no hay muchos más moribundos en las posadas, no conocen a más gente por allí, así que hay otro enfermo allí en el lugar, y lo que hacen es pues trazar un plan que consiste en emborracharle hasta casi la inconsciencia, y una vez que está borracho de whisky hasta arriba, pues lo asfixian, ¿no? Lo asfixian además mediante un método que Burke inventa y que ahora mismo todavía se conoce como burking, ¿no? En el mundo anglosajón. O sea que en la criminología del Reino Unido, esta forma que idearon los dos resucitadores sigue siendo una forma diferente de matar. Sí, estos dos resucitadores, asesinos, ¿no? Sí. Inventaron esta maniobra que es el burking, que trataba de matar sin dejar huellas y sin dañar el cadáver, de forma que los anatomistas lo encontraran limpio, ¿no? Y consiste pues en una forma de asfixia que uno agarraba a la víctima por detrás, ya debilitada por el alcohol, y el otro simplemente le tapaba la boca y la nariz hasta que la víctima moría. Y así empieza el increíble oficio de los dos enlutados que rodean los cementerios de Edimburgo. 1, 2, 3, 4... ¿Hasta cuántos, Tomás? Justamente 17, ¿no? Y este es el número que vincula este asunto con los ataúdes. Ellos eligen principalmente entre sus víctimas a mujeres pobres, a las que, bueno, acogen con un cebo de falsa amistad en la posada, y el procedimiento suele ser más o menos el mismo siempre. Las dan de beber, parece que en aquel momento el alcoholismo era una moneda muy corriente en el lugar, sobre todo entre esta gente de bajos posibles, ¿no? Y bueno, pues el whisky hacía su efecto y directamente pues asfixiaban a sus víctimas. Y siempre el doctor Knox, ¿no? Dos de ellas eran siempre prostitutas, María Patterson y Janet Brown, y a esas prostitutas, una de ellas muy conocida, varios estudiantes que le estaban haciendo la autopsia o esa clase médica que se estaba dando, la conocían, habían contratado sus servicios y ya se empezaban a mosquear
de Eso por qué esos cadáveres estaban en tan buen estado si días antes la habían visto, no tenía enfermedad alguna y a los pocos días estaban en la mesa de operaciones. O sea, los propios estudiantes, es que todo esto, yo no sé si es de Dickens, de Poe o de quién es, pero es que las escenas que estamos ahora mismo echando al aire de la noche, primero la lección de anatomía, ¿no? Muy de Rembrandt. Y los alumnos ahí observando. Y los alumnos, que imagino que tampoco lo hacen muy público por la categoría en aquel momento de estas mujeres, que empiezan entre ellos a decir, oye, que estas personas las conocemos. Y empieza la investigación que dará con Burke y Hare. Sí, la cuestión es que como bien dices, había una especie como de círculo de silencio alrededor de todo esto porque a nadie le interesaba que se descubriera el pastel, ¿no? Peligraba la formación de todos ellos, su posición futura, etcétera. Se sabe que Knox tuvo unos 3 meses el cadáver de Mary Patterson en Formol, en primer lugar para intentar evitar que fuera inmediatamente reconocida, y en segundo lugar también se cree que porque el propio Dr. Knox, que era un tipo también bastante peculiar y bastante espectacular en su forma de actuar, pues quería contemplar la perfección de ese cadáver como muestra, y él mismo lo decía, de un cuerpo joven, bien desarrollado, etcétera. Así que, bueno, el tema es absolutamente truculento, pero como dice Carmen, sí que fue reconocida Mary Patterson, y pasó poco tiempo después con otro cadáver de un retrasado, de un chico que se llamaba Duff Jamie, que andaba por allí por el barrio de estos tipos, al que se cargaron, ¿no? Y este chico tenía una pierna deforme y era muy conocido también por la gente. Y parece que ese día sí que en la mesa, en el aula, ¿no?, en el anfiteatro de medicina, sí que se formó cierto revuelo, y sí que empezó a haber voces de chicos, de estudiantes de medicina que reconocieron a Jamie, ¿no? Así que Knox, con una sangre fría impresionante, lo primero que hizo fue amputar la pierna deforme y diseccionar el rostro para que cesaran las voces y para que nadie le pudiera acusar de estar utilizando a ese tipo. Sobre todo porque la madre ya había dado la voz de alerta por la noche, había estado toda la noche buscando a su hijo porque, claro, tenía un retraso mental, le conocía a todo el mundo en la zona y sabían que algo malo le había ocurrido, pero no se imaginaban que lo habían asesinado. Al final, Tomás, el círculo se estrecha, sí, y observamos a 2 hombres ante la justicia. Eso es. La siguiente escena también, yo no sé, es de teatro absolutamente dramático, ¿no? Parece que uno delatará al otro. La única forma de seguir con vida. Claro, al final estos tipos se van volviendo cada vez más atrevidos, más osados, empiezan a cometer crímenes fuera de la taberna, empiezan a vestir con ostentación, compran un caballo, y bueno, llega un momento en el que una de sus clientas de la posada, en una noche de Halloween, que es cuando se comete el último asesinato, pues descubre un cadáver debajo de la cama, y está el marido de esta mujer, de esta chica que está en la pensión, es militar, acuden a la justicia y bueno, pues consiguen encontrar el cadáver. Ya Burke y Hare lo han llevado a casa del Dr. Knox, pero en casa del Dr. Knox aparece esa última víctima y todos caen en las manos de la justicia, ¿no? Tanto Knox como Burke, Hare, sus mujeres, todos, ¿no? Y resulta que, claro, el método era tan sofisticado, ellos, bueno, ponen 1000 excusas, los métodos forenses en aquella época tampoco eran tan perfectos, pues al final no hay manera de incriminar a estos tipos directamente en el asesinato de todas esas víctimas, ¿no? 17. Así que el 17. Entonces, pues al juez de turno, al emisario del rey, en aquel momento se le ocurre una fórmula para conseguir una cabeza de turco, ¿no?, para todos esos crímenes, que es pedir a uno de los dos que denuncie al otro a cambio de su libertad. Y lo que hace es decirle a Hare que, bueno, Hare parece que es el menos escrupuloso de los dos, rápidamente accede y cuenta y canta todos los crímenes, y esto hace que Burke sea directamente llevado al patíbulo y Hare sea puesto en libertad. ¿Queréis más escenas increíbles? Escenas como de cantar de ciego, ¿no? Viñeta a viñeta. Fin de ambos personajes, Tomás. Vidas paralelas. Yo no sé si muertes paralelas, ¿no? Sí, bueno, Hare aguantará un poco más y veremos que su muerte forma parte del territorio de la leyenda, casi. Pero lo de Burke está perfectamente documentado, el destino que sufrió, y bueno, fue en primer lugar sentenciado a muerte, por supuesto, por ahorcamiento, y después a pública disección. Con lo cual él acaba como su mercancía. Exacto, o sea, es una especie de castigo ejemplar que por otra parte, bueno, pues trata un poco de eso, de que acabe exactamente como sus víctimas, ¿no? Entonces es ahorcado en una de las plazas más importantes de Edimburgo, ante una muchedumbre de la que se cree que nunca se había convocado en tan gran número, que unas 25.000 personas presenciaron el ahorcamiento, y se dice que Burke, como buen showman que era, metía prisa al verdugo, ¿no?, para que le matara y terminar con aquel sufrimiento de todo el horror que le daba a 25.000 personas pidiendo su cabeza,
¿no? Después fue diseccionado públicamente y toda la turba acudió a las aulas de medicina y exigió a las autoridades que querían ver el cadáver diseccionado de Burke, con lo cual se hizo como una especie de paseillo alrededor del aula para que todos vieran cómo Burke era diseccionado, ¿no? Se sabe que Monroe, que fíjate qué curioso, fue al final quien le tocó hacer la autopsia a ese profesor al que se le dirigieron en primer momento, mojó la pluma de su tinta en el cráneo abierto de Burke para firmar de alguna forma el acta de aquella sesión, y después fue totalmente despedazado, descarnado, despellejado. Su piel se vendió a los curtidores, que hicieron con ella muchos souvenirs, se hicieron monederos, bolsos, un libro que todavía se conserva también en Edimburgo, encuadernado con la piel de Burke, y después su esqueleto pues fue expuesto en el Sargent's Hall, en el Museo de los Cirujanos de Edimburgo, donde todavía se puede ver también. Donde está, reposando, como observando la historia de su desgracia y de su terrible agresividad en aquel momento para actuar como criminal. En ese museo también se guarda un cuchillo que se puede ver, un cuchillo muy tosco, que perfectamente podía haber tallado esos pequeños y como ataúdes, curvo, además. Y como curvo, sí. Y también se guardan algunos trozos del corazón, porque se ve que algunos sí que fueron, o no sé si al diseccionarlos o al clavarles el cuchillo, pero de las víctimas de estos dos personajes se guardan trocitos de los corazones en los que aparecen completamente apuñalados. Más cosas. Uno es diseccionado públicamente. ¿Y el otro? Pues el otro huye rápidamente de Edimburgo, perseguido por supuesto por una turba furiosa que quiere también lincharle. De hecho, las dos, la mujer y la amante de los dos, también tienen que huir porque también son linchadas. A una de ellas incluso la llegan a pegar. La casa del Dr. Knox es apedreada. El pueblo pide también su cabeza, aunque el Dr. Knox, como siempre, los altos se libran en esta historia, ¿no? Y va a salir indemne. Pero Hart huye y se sabe que llega a Londres, ¿no? Y en Londres, por lo que dice la leyenda, ¿no? Una leyenda confortadora, pues es atrapado por gente que lo reconoce, por unos obreros escoceses que lo reconocen allí y lo arrojan a un pozo de cal viva. Y bueno, pues allí queda ciego y se supone que termina sus días como mendigo en Londres, ciego y totalmente decrépito. La historia de los dos ladrones de cadáveres, pero ¿y los pequeños ataúdes? Aquí empiezan las hipótesis, cuando la autoridad escocesa se da cuenta de algo que no es baladí. En ese lugar y 17 víctimas. Eso es. Rápidamente la profesión de zapatero, ¿no? Que Burke todavía tenía al principio cuando empezó con sus crímenes. De hecho, una de sus primeras víctimas es una vendedora de artículos de zapatería que le visita, ¿no? Y bueno, pues la presencia de estos útiles de zapatería y el número exacto de las 17 víctimas es lo que pone a los investigadores en contacto con las dos historias, ¿no? Y piensan que tal vez los ataúdes puedan proceder del entorno de Burke y Hart, ¿no? De hecho, se empieza a pensar que tal vez el propio Burke, como arrepentido, ¿no? Y tratando de dar un entierro simbólico a estas víctimas, y pues talla estos ataúdes y los va enterrando poco a poco en esa cueva del Arthur Seat. Como si la conciencia le apuñalase noche a noche en ese oficio de tinieblas que tenía, y entonces quizá él iba solo a ese monte concreto, monte sagrado, y dejaba los ataúdes. Pero claro, los ataúdes no hablan y no nos cuentan su historia. Esa es una hipótesis. Se han barajado más porque incluso, y esto ya es increíble, la ciencia ha cogido esos ataúdes y ha buscado con la tecnología actual pistas que entronquen su historia muda con Burke y Hare. Eso es. Hace poco la gente del National Geographic contrató a forenses de la actualidad, gente especializada sobre todo en investigación genética, que trató de hacer un cotejo, ¿no? De hacer una comparación entre el ADN del esqueleto de Burke y posibles rastros de ADN que se encontraran en los pequeños ataúdes de hadas de Edimburgo, y consiguieron una cadena completa prácticamente del ADN de Burke utilizando un trocito de hueso de su talón, pero no encontraron ninguna traza de ADN en los ataúdes. Con lo cual no se pudo certificar esa relación. También intentaron, de hecho sometieron a rayos X a los ataúdes para ver si había algún resto de alfileres, de agujas en el interior de los muñecos, intentando demostrar que se habían utilizado para algún tipo de ceremonia vudú, ¿no? O pseudo vudú, y tampoco encontraron nada, así que las investigaciones fueron un poco concluyentes, pero sí que es verdad que estos tipos del National Geographic movilizaron a bastante gente y trataron de hacer una investigación pues muy cara para intentar demostrar esa relación. Y se habló de vudú, Carmen, porque había toda una cultura, incluso en Escocia, de brujas escocesas que hacían sus peculiares muñecos, no quizá de este tipo y seguramente sin ataúd,
y los penetraban con espinas de pescado, maldiciones marineras. ¿Se pensó en eso también? Sí, claro, se pensó en un ritual, lo que pasa que en este caso estos muñecos no estaban penetrados por ningún objeto punzante como suele ocurrir en los rituales de vudú que se suelen hacer. Es normal el enterramiento de muñecos en algunas culturas. Hablamos de Grecia, de Roma, donde se han encontrado pequeñas muñequitas hechas algunas en barro, en marfil, en hueso, que casi siempre eran enterradas cuando se trataba de tumbas de niñas o de niños. Parece que eran los juguetitos que acompañaban en el más allá a esos pequeños que habían muerto a destiempo, que no tenían que haber muerto. A lo largo de la historia se han encontrado muchos muñecos de similares características. Hay una cosa que en estos llama la atención, y es que no parecen muertos porque todos están con los ojos abiertos. Algunos incluso los párpados están creados posteriormente porque tienen pequeñas incisiones que han hecho como con alambres y que son clavados para que se vea perfectamente que esos párpados están abiertos, con lo cual no encajaría en esa teoría de las víctimas muertas, a no ser que fuera para recordarlas, pero tampoco en estos muñecos hay ningún tipo de género, no se sabe si son masculinos, si son femeninos, que es lo que daría pues una razón de ser para que cotejaran las víctimas, mujeres y hombres, con esos pequeños ataúdes, que además han sido puestos en distintas épocas, y estos enterramientos, o sea, estos asesinatos fueron hechos todos en un año. Parece que estos pequeños ataúdes fueron puestos en años muy posteriores algunos y muy anteriores otros. Tomás, tú que has estado delante de los muñecos, de los que quedan, como el misterio que hay en el limbo, ¿con qué hipótesis te quedas? No lo sé, yo me atrevo a fantasear con la hipótesis esta de Burkhardt. El hecho de que los ataúdes se dispusieran en varios años o no también es una incógnita, ¿no? Porque pese a que es la hipótesis más defendida, es que se fueron poniendo en años sucesivos, parece que pudiera influir en el hecho de que unos estén más deteriorados que otro la colocación, ¿no? Y parece que los que estaban en la base, que es la zona que recibiría más humedad, estarían más dañados, y que tal vez, no se sabe, pero que tal vez se pusieran todos a la vez o en un periodo de tiempo más corto. Eso es algo que también alguien ha barajado últimamente y parece que con mucho sentido. Lo que pasa es que como no se han localizado los 17 que se echaron a perder, tampoco se puede tener a ciencia cierta si fueron puestos antes o no. Se podrían hacer pruebas con la madera en todos ellos hoy en día con las técnicas que tenemos, pero como han desaparecido tampoco se sabe. Claro. Y cada muñeco independiente y con unos rasgos diferentes unos de otros, ¿no? Sí, hay unos con una cara más rechoncha, ¿no? Más gordita, otros con rasgos más afilados. La verdad es que es impresionante verlos, y es una pena, como dice Carmen, que no se conserven todos ellos, ¿no? Pero bueno, se sabe que algunos... todo esto se sabe porque ya en aquel momento los periódicos hicieron mucho eco de este hallazgo, ¿no? Y se tienen versiones incluso contradictorias. Pero la verdad es que es una pena que los mismos niños destrozaran, ¿no? De una forma gamberra, como se dice en el periódico de aquel momento, algunos de los ataúdes, y ya se perdieran en el primer Tomás, momento. hasta se pone en duda, ¿no? Que fueran niños los que encontraran eso. Se habla también de un profesor, ese profesor al que llevan esos primeros ataúdes los niños. Se habla de que ya era un arqueólogo aficionado y que pudo él mismo haberlo rescatado porque pues tenían que haber tenido algunas herramientas esos niños para entrar en esa cueva, que cuando están buscando madrigueras, pues... Hubo una expedición, y como tantas otras veces, el perro, el primero que, encuentra algo con su olfato, con su sexto sentido. El misterio sigue ahí, y la última hora es que además incluye este misterio que yo no conocía entre los más importantes del mundo, ¿verdad, Tomás? Sí, hay una especie como de ranking de las 7 maravillas forteanas, ¿no? Y bueno, eso parece que es una cosa que se hace cada año, y uno de los años sí que apareció los ataúdes, los fairy coffins, los ataúdes de hadas de Edimburgo, aparecieron en el ranking, ¿no? Junto a cosas como las caras de Belmez, así que sí que son bastante conocidos en la órbita de todo lo que es el Reino Unido, y sobre todo de esa ciudad llenísima de misterios, ¿no? Preñada de leyendas que es Edimburgo. Tomás, podemos terminar, es una historia increíble que nos ha permitido ver diapositivas del pasado, de ese pasado tan turbulento, de esa profesión innombrable, ¿no? De ladrones de cuerpos. Y yo te dije, cuando vengas a verme, te voy a enseñar una foto, porque yo, lo decía antes, he visto estas caras en algún otro sitio. Y eran caras de 8.000 años antes, ¿verdad? Sí, increíble. Cuando me las enseñaste, vamos, yo me quedé impactado, por supuesto. Pues en el British Museum, no muy lejos de Edimburgo, así a nivel global, resulta que un día íbamos buscándolas, encontramos, lejos del alcance de las, digamos, hordas de visitantes que van directamente a Egipto a ver las momias, y lejos incluso de la sala de Mesopotamia, porque acaba en el 4000 a.C. y esto es más antiguo,
Los increíbles muñecos, seguramente, bueno, seguro no tienen nada que ver. Vamos, casi 100%. Pero es que las caras son idénticas. Algunas de ellas son idénticas en su terrible sensación de ultratumba. Pero lo que pasa es que la técnica no es la misma. Parecen cráneos revestidos de barro y posteriormente pintados. Y luego pintados. los ídolos. Sí. En Ain Ghazal, hace 8000 años, un pueblo quedó deshabitado. Los arqueólogos lo encontraron entre el calor, el humo, una escena típica del Exorcista. Cuando excavaron se encontraron que todos habían huido y solo quedaba un sepulcro, una especie de cubículo, y allí había 32 muñecos. Le llaman los fantasmas blancos de Ain Ghazal. Son tan antiguos que en el British no tienen ni sala. ¿Por eso están en un pasillo? Por eso están en un pasillo. Y cuando podéis hacer la comparativa, veáis la cara de los fantasmas blancos, veréis que son el vivo retrato de estos ataúdes de hadas de Escocia. No tienen nada que ver, seguro, pero hay una idea muy clara, que el miedo se esboza y se traza con líneas muy parecidas hace 8000 años y hoy. Y tanto los fantasmas de Ain Ghazal que hemos tenido a un lado, como los fantasmas de los ataúdes de hadas de Edimburgo, generan esa sensación en el ser humano de hoy. Y lo hemos compartido y hemos querido contarlo. Es una historia maravillosa. Los ataúdes, igual que los muñecos de Ain Ghazal, no hablan. En Ain Ghazal, por cierto, algunos, si no se explica, tienen 2 cabezas. Esas deidades que quedaron ahí mientras todo el mundo se marchó, desapareció, se extinguió, toda esa zona quedó muerta, quedaban ahí como solitarios testigos de algo que ocurrió y que quizá nunca sepamos. Ese es el misterio. Y la arqueología, porque esto es arqueología del XIX, arqueología del siglo XIX. ¿Algún día descubriremos algo más? Ojalá, Tomás, y si se descubre, que seas tú el que lo cuente. Muy bien, estaría fenomenal. Un abrazo, amigo, y nos vemos por las Batuecas. Eso, sí, aquí os espero. Un abrazo muy grande. Venga, gracias, hasta luego. Digno de un documental, Santi. Desde luego, de un documental, de una película, de una novela. Es una grandísima historia en un grandísimo decorado. Y que bueno, yo creo que son misterios bonitos que tienen lo que tiene que tener el buen misterio, que es que hace imaginar también. Bueno, bonito. Truculento. Bueno, vamos a dar un rápido sondeo por la historia, pero a otro nivel. No creo que tan truculento, aunque a veces Carlos Largo trae historias que son tremendas. Nuestras efemérides, incluida la de Milenio 3. Pasó tal día como hoy, en diferentes épocas. ...29 de mayo de 1917... nace el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Desde su asesinato en 1963... han sido numerosas las conspiraciones en torno a su muerte. 10 meses después del magnicidio... la comisión hace públicas sus conclusiones. Oswald actuó solo. Disparó 3 balas. Y no formaba parte de conspiración alguna... para asesinar al presidente. Sin embargo... pronto quedó de manifiesto que la Comisión Warren estaba más interesada en cerrar el caso que en investigar con rigor las pruebas disponibles. 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin Norgay consiguen un logro histórico. Llegan por primera vez hasta la cumbre del Everest. Lo de llegar el primero o el segundo a la cumbre es una tontería. Hillary y Tenzin escalaban por pasión y por aventura, no para competir. Y creo que mi padre siempre pensó que no importaba quién hubiera llegado a la cumbre antes. Dependieron el uno del otro para llegar arriba. Si uno hubiera faltado, el otro no habría podido subir. 29 de mayo de 1990. Los medios de comunicación españoles se hacen eco de una sorprendente noticia. Hay fantasmas en el Palacio de Linares. En uno de esos momentos en el que estábamos andando por el salón de baile, de repente yo vi, corriendo por el salón de baile, una niña vestida de blanco con tirabuzones. Mandos de la policía y de la Guardia Civil, fuimos con el delegado del gobierno de aquel momento, que era Pedro Niño Morgades. Pero resulta que después nos hemos dado cuenta que en las fotos que se hicieron allí, pues del evento y tal, en ninguna ha salido Pedro Niño Morgades, por circunstancias extrañas. 29 de mayo de 2006, la nave del misterio narraba la historia de un joven policía que investigó un insólito caso en una antigua casona de Barcelona. Me encontraba realizando el servicio y salió una llamada que una mujer que tenía problemas con su vecino. Y nada, nos acercamos al lugar, y la señora vivía en el tercero,
Subimos... ¿Una casa antigua? Una casa muy antigua y bastante tenebrosa, las escaleras, todo lo que es muy antigua la casa. La señora nos comentó que había llegado hacía 2 días de vacaciones y que el vecino de arriba, que nunca se llevó bien con él. Entonces que no dejaba de dar golpes, como saltos, y que oía como risas. Y entonces la señora estaba como que el tío que estaba como para fastidiarla. O sea que era una persona que tenía ya una enemistad bastante ahí enquistada con su vecino de arriba, casa antigua, para que todos nos pongamos en situación, y el hombre de arriba golpeando, haciendo ruido y sobre todo riéndose. Exactamente. Claro, cuando la señora nos comenta esto, pues nosotros nos dimos cuenta que en esa vivienda habíamos estado hacía 2 semanas, porque el vecino de arriba había fallecido y habíamos estado en su vivienda. El hombre vivía solo y no tenía familia, o sea que habíamos dejado el cuarto, o sea lo que es el piso, totalmente cerrado y allí es que no quedaba nadie. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Tres y 56 minutos. ¿Qué programa fue aquel, eh? Vaya recuerdos que trae Charlie Carlos Largo. Aquellas conversaciones cara a cara con lo más puro del encuentro con el misterio, del encuentro con lo fantástico. Y encuentros oficiales, por cierto. Hemos recorrido una parte de Asturias en busca de un viejo fantasma y hemos encontrado gracias a él historia negra. Hemos sabido algo más de la manipulación alimentaria. Hemos dejado a Javi Pérez Campos perdido por algún lugar. Y hemos conocido una historia digna de las plumas del romanticismo y lo extraordinario. Todo eso que termina ahora con vuestros mensajes, los mensajes ganadores. Pues el primero de los libros va hasta Gijón. Alfredo nos escribía desde allí, decía: mi mujer y yo hemos visto una aparición en Gijón. Era un hombre con túnica blanca, barba y descalzo, en plena Semana Santa en el Náutico, cruzando la calle. Alrededor había gente, pero parecía que no lo veían. Paramos inmediatamente la moto para buscarlo y después de patearnos todos los alrededores, imposible encontrarlo. Os lo juro, impresionante. Otro es para Pedro Luis Muñoz. Buenas noches, os adjunto una foto de los pequeños ataúdes encontrados en una cueva en la colina llamada la Silla de Arturo, en Edimburgo. Eran estos pequeños ataúdes. La foto fue tomada en el Museo Nacional de Escocia, hará cosa de 3 semanas. Un saludo de un buen amigo que os escucha siempre. Pues mira, para que nos recuerdemos esos ataúdes. Muy bonita su foto, además. Vicente Quevedo Álvarez, de Valladolid, es el último ganador, y dice que sobre los pollos y gallinas hay miles, ya desde hace muchos años, en naves industriales que no han andado nunca. En España, que él lo ha visto, que se ha quedado helado, que es impresionante, y naves que no ves el final, pasillos enormes, tienen zonas donde nacen, las que ponen, según la edad, en las jaulas con un mínimo apoyo, y desde ese poco sitio pues ponen los huevos. En cierto momento son sacrificadas para comida. Dice que también pudo ver un matadero de pollos, que cómo los tratan, cómo los matan, cómo los cuelgan de ganchos, que él ya no come pollo. ¿Y la encuesta cómo terminó? La encuesta ha terminado con un 86,1% que opina que la industria alimenticia está poniendo en peligro la salud mundial, frente a un 13,9%. Gracias a todos, chicos, y empezábamos el programa con un mensaje para Alejandra, para que ojalá haya suerte, haya algo de energía positiva, que mandemos miles y miles de amigos. Es curioso, la de energía que se está moviendo esta noche hacia ella. Genial. Sabes que mañana, precisamente en la televisión, en el otro formato, vamos a mostrar unas imágenes muy potentes que tienen que ver con la prehistoria y con extraños hallazgos en España, alucinantes. Y es curioso porque en lo más hondo de las cuevas había siempre deidades muy extrañas, ¿verdad? Muy raras. Pueden ser deidades de vida. El ser humano siempre ha creído en la vida desde el principio del tiempo, y nosotros también creemos en ella. Sed muy felices. Un abrazo para todos. Queremos, ojalá, la semana que viene estar todos juntos. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. En una semana, más Milenio 3.